En el extremo noroeste de Europa, una isla emerge de la niebla. Acantilados blancos se levantan sobre el mar como una muralla de tiza gigante. Y más al norte, la bruma se arrastra sobre tierras altas donde no se ve ni un alma. Bienvenido al Reino Unido, donde los reyes todavía se coronan en una abadía que lleva casi 1000 años de pie, y donde un solo país está formado por 4 naciones, 4 banderas, 4 selecciones de fútbol distintas, pero un solo pasaporte. Lo primero que te va a sorprender es la reserva de su gente, los paraguas negros en silencio, las filas perfectamente ordenadas bajo la lluvia, una disculpa que sale incluso cuando ellos no tienen la culpa de nada. Pero detrás de esa frialdad aparente está la mente que escribió la ley de la gravedad, que descubrió la penicilina y que le regaló la World Wide Web a la humanidad entera, gratis. Esta es la tierra de Rolls-Royce, de la BBC, de The Beatles y también del niño mago Harry Potter. Pero lo más extraño de todo ocurre dentro de una fortaleza en pleno corazón de Londres. La leyenda dice que si los cuervos abandonan la Torre de Londres, el reino entero se derrumbará, y el país de Newton, de Darwin, de Turing resuelve ese asunto, pagándole un sueldo a un oficial real, con el cargo oficial de guardián de los cuervos, para que todos los días los alimente y les recorte apenas las plumas de las alas, para que no puedan volar lejos. Así es el Reino Unido, el cruce perfecto entre un imperio que ya se deshizo y 4 pueblos que hasta el día de hoy siguen discutiendo quiénes son. Pero antes de empezar, déjame un comentario y dime desde qué país nos estás viendo. Y sé honesto, ¿te irías a vivir al Reino Unido? Escribe sí o no aquí abajo. Empecemos con una cifra que sorprende a mucha gente. Todo el Reino Unido mide apenas 243.610 kilómetros cuadrados. Es más pequeño que el estado de Chihuahua, y en esa superficie viven casi 70 millones de personas, con una densidad de unos 289 habitantes por kilómetro cuadrado, de las más altas de Europa. Pero ese territorio tan pequeño contiene 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Cada una con su bandera, su selección de fútbol, y 3 de las 4 con su propio parlamento. Un escocés jamás va a decirte que es inglés, un galés tampoco. Si solo vas a recordar una cosa de este país, que sea esa: es una unión, no un bloque. El paisaje cambia de manera notoria conforme subes hacia el norte. El sur de Inglaterra son llanuras suaves, con la cordillera de los Peninos recorriendo la espina dorsal de la isla. Más allá, los glaciares antiguos desgarraron Escocia en valles profundos y decenas de miles de lagos. Gales es prácticamente todo montaña, y en Irlanda del Norte se extienden colinas redondeadas que dejó el hielo, junto a una costa con huellas volcánicas. 3 mares rodean la isla, más el Canal de la Mancha al sur. Y desde 1994, un túnel que corre bajo el fondo marino la conecta con Francia. Por primera vez en 8000 años, se puede pasar de la isla al continente sin necesidad de un barco. 4 pueblos que comparten el mismo saco, y llevan 300 años discutiendo a quién le queda bien. Pero hay una ciudad que los 4 llaman centro, aunque ninguno esté del todo contento con eso. Londres no es una ciudad. Son 33 pueblos pegados entre sí por un río. Aquí viven casi 9 millones de personas. Pero el dato más impresionante es otro. Más del 40% de los habitantes de Londres nacieron en otro país, y en sus calles se hablan más de 300 idiomas. No 300 acentos, 300 idiomas. Junto con Nueva York, esta es una de las 2 capitales financieras del mundo y la economía urbana más grande de Europa. Y aún así, lo que más desconcierta al visitante es que casi la mitad de Londres es verde. La cifra oficial es 47%. 8 parques reales abiertos a todo el mundo, sin costo. En Richmond Park, los venados caminan entre robles centenarios, a menos de 1 hora en tren del distrito financiero. Si vienes de la Ciudad de México, ya conoces lo que es una mega urbe con capas de historia encimadas. Pero en Londres caminas 15 minutos desde una torre de cristal y llegas a un prado donde pastan venados. Es un contraste de otro tipo. Londres también fue el lugar donde la humanidad excavó por primera vez un tren bajo tierra.
El primer metro del mundo abrió en 1863, cuando las locomotoras todavía funcionaban con vapor, y los pasajeros salían a la superficie con la cara cubierta de hollín. Y si llegas a finales de este año, vas a tener un motivo más. El Museo de Londres tiene previsto reabrir sus puertas después de 4 años cerrado. Está en el antiguo mercado de carne de Smithfield, con salas instaladas en los viejos túneles del ferrocarril. La entrada es gratuita. Ahora, algo en lo que casi todo el mundo se equivoca. El Big Ben no es la torre. Big Ben es el nombre de la campana que está adentro, una campana de 13 toneladas. La torre se llama Elizabeth Tower. Cada año se toman millones de fotos mal nombradas, y a nadie parece importarle. Esa torre se levanta sobre el Palacio de Westminster, el edificio de estilo gótico más grande del mundo, donde sesiona el Parlamento británico. A unos pasos está la Abadía de Westminster, donde los reyes se coronan y descansan desde hace casi 1000 años. Y hacia el poniente el Palacio de Buckingham con 775 habitaciones. ¿Y el viejo puente de Londres? Lo vendieron en 1968, cuando ya no soportaba el tránsito. Desarmaron el puente bloque por bloque y lo volvieron a levantar en pleno desierto de Arizona, donde sigue parado hasta hoy. Se cuenta que el comprador creía estar comprando el Tower Bridge, aunque su familia siempre lo ha negado. Quedémonos con la anécdota. Y ahora sí, volvamos a los cuervos. En la Torre de Londres, la fortaleza que Guillermo de Normandía levantó en el siglo XI, viven actualmente 8 cuervos. La regla es que siempre haya al menos 6, más uno de reserva. Tienen nombre propio, comen carne cruda y galletas empapadas en sangre, y cuando mueren los entierran en un cementerio propio, en el foso sur de la torre. Quien los cuida es un oficial con el cargo de guardián de los cuervos. Es un puesto real, creado oficialmente en 1968, y hasta hoy solo 6 personas lo han ocupado. Y aquí viene la parte más extraña de la historia. Los historiadores sostienen que la leyenda no es tan antigua como se cree. Probablemente se formó en los años de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando las bombas caían sobre Londres con más intensidad, justo cuando los cuervos de la torre casi desaparecieron por completo. Y fue el propio Winston Churchill quien ordenó que la parvada se restableciera. Piénsalo un momento. Un pueblo creó su propio mito, exactamente el año en que más lo necesitaba. 6 cuervos, eso es todo lo que se interpone entre el reino y el fin del mundo. Y ellos eligieron creerlo, en medio de la lluvia de bombas. A unos kilómetros al poniente de la torre está la residencia de la institución más antigua del país. La reina Isabel II reinó 70 años, el reinado más largo de toda la historia británica, hasta su muerte el 8 de septiembre de 2022. La sucedió su hijo, el rey Carlos III, coronado en mayo de 2023. Él es quien más tiempo ha esperado el trono en la historia. 70 años, desde que era un niño de 4 años que vio a su madre ponerse la corona. Ese trono viene con privilegios muy peculiares. El rey es la única persona de la isla que no necesita pasaporte, porque todos los pasaportes se emiten en su nombre. Tampoco necesita licencia de manejo. Y en teoría es dueño de todos los cisnes sin marcar que nadan en el río Támesis. ¿Y cuánto cuesta esta institución? Hasta el ejercicio fiscal de 2026, el presupuesto real es de casi 138 millones de libras, alrededor de 185 millones de dólares. La mayor parte se destina al último año de la remodelación del Palacio de Buckingham. Y aquí viene algo que nunca había ocurrido. A partir del próximo año, esa cifra se va a reducir a casi 100 millones de libras. Es el primer recorte desde que existe este mecanismo de financiamiento, y responde al deseo público del propio rey. Él también hizo pública por primera vez su declaración de impuestos personal. Los británicos llevan siglos discutiendo sobre la monarquía, y siguen discutiendo. Para algunos es una carga del pasado. Para otros es el único hilo que conecta a un país sin constitución escrita con su propia historia. La monarquía británica se parece a un árbol viejo en medio de la calle. Ya nadie necesita su sombra. Pero si lo cortas, la calle entera pierde el rostro. Ahora bien, una institución que sobrevive 1000 años, tuvo que empezar en algún lado. Y esa historia empieza con un muro de piedra.
Imagínate a un legionario romano haciendo guardia sobre un muro de piedra, con el viento del norte de frente, mirando hacia unas colinas que su imperio nunca logró alcanzar. Ese muro existió de verdad. Y sigue ahí. Los romanos desembarcaron en esta isla en el año 43 de nuestra era, cuando todavía era territorio de las tribus celtas. Fundaron Londinium, York y Bath. Pero mientras más subían hacia el norte, más resistencia encontraban. Así que en el año 122, el emperador Adriano ordenó construir un muro de piedra que atravesara la isla de costa a costa. Esa fue la primera grieta que separó a Escocia de Inglaterra, y nunca volvió a cerrarse. El Imperio Romano se retiró en el año 410. 40 años después, llegaron los anglosajones desde lo que hoy es Alemania y Dinamarca, y fundaron 7 reinos. Después vinieron los vikingos, que pusieron su capital en York y dominaron buena parte de la isla, hasta que el rey Athelstan logró unificar el territorio por primera vez. Pero la fecha que todo estudiante británico se sabe de memoria es 1066, el año en que Guillermo de Normandía cruzó el mar, ganó la batalla y se coronó. Lo demás fue un ensamblaje que tomó 6 siglos. Gales fue conquistado en 1282. Y desde entonces el heredero al trono lleva siempre el título de Príncipe de Gales. Escocia compartió rey desde 1603 y compartió estado desde el Acta de Unión de 1707. Irlanda se incorporó en 1801, pero después de la guerra de 1919 a 1921, 26 condados del sur se separaron para formar un país independiente y 6 del norte se quedaron. El nombre que usamos hoy existe apenas desde 1927. El Reino Unido no nació. Fue cosido, pedazo por pedazo, a lo largo de 900 años. Y algunas de esas costuras todavía duelen. 900 años de conquista dejaron algo muy fácil de reconocer: piedra. Llegaron los normandos y construyeron castillos en serie, de manera sistemática, para retener la tierra recién tomada. El castillo de Windsor, a menos de 1 hora de Londres, sigue siendo el castillo habitado de forma continua más antiguo del mundo. Más al sur está Dover, la fortaleza que vigila el canal, a la que llaman la llave de Inglaterra. Pero la construcción más antigua es miles de años anterior a todos esos nombres. En medio de un campo del suroeste, unos bloques de piedra enormes forman un círculo. Stonehenge se levantó hace unos 5000 años, es decir, es más viejo que las pirámides de Giza, y hasta el día de hoy nadie sabe con certeza para qué servía. Si creciste en México cerca de Teotihuacán, conoces perfectamente esa sensación, estar frente a una construcción cuyos constructores no dejaron una sola línea escrita que la explique. Dejando atrás la piedra antigua, la campiña inglesa se abre con otro ritmo por completo. En los Cotswolds hay pueblos construidos con piedra caliza de color miel, prácticamente sin cambios desde la Edad Media. En Bath, los romanos dejaron unos baños termales, y 18 siglos después los británicos los rodearon con hileras de casas en forma de media luna. En York, una muralla del siglo XIII abraza un laberinto de callejones de la época danesa, y en el centro está York Minster, la catedral gótica medieval más grande del norte de Europa. Luego están Oxford y Cambridge, rivales desde hace 8 siglos, donde unos jardines silenciosos han producido una parte considerable del conocimiento del mundo moderno. Y Stratford-upon-Avon, un pueblito a orillas del río donde nació Shakespeare. Más al noroeste está el Distrito de los Lagos, una región de lagos y colinas declarada Patrimonio Mundial en 2017, que alimentó a toda una generación de poetas ingleses. Si Londres es el cerebro de Inglaterra, esta campiña es su memoria, el lugar donde el país guarda la imagen que quiere ver de sí mismo. Pero sigamos hacia el norte, cruzando el muro que levantaron los romanos, porque del otro lado hay un país completamente distinto. Lo primero que cambia cuando llegas a Escocia es la luz. Es más baja, más inclinada, y el cielo puede pasar de sol a lluvia y otra vez a sol en 20 minutos. Edimburgo es la capital desde 1437. Esta ciudad tiene 2 rostros, y los 2 son patrimonio mundial. Por un lado, la ciudad vieja, con callejones oscuros encajonados entre edificios de piedra altísimos,
Por el otro, la Ciudad Nueva, con una arquitectura georgiana tan elegante que se volvió referencia en todo el mundo. La llaman la Atenas del Norte, porque fue aquí, durante la Ilustración, donde David Hume y Adam Smith escribieron las ideas que le dieron forma a la economía y la filosofía modernas. Y cada agosto, la ciudad se convierte en el festival de artes más grande del planeta. Y si Edimburgo es la ciudad de los libros y los festivales, Glasgow es la ciudad de la industria. Es la urbe más grande de Escocia, donde la población pasó de 40.000 a más de 500.000 habitantes en apenas un siglo, gracias al algodón y a los astilleros del río Clyde. Cuando la construcción naval se vino abajo, la ciudad tuvo que reinventarse. Los viejos muelles hoy son museos, salas de conciertos y un centro de ciencias recubierto de titanio. Subiendo hacia el norte están las tierras altas. Es la región más salvaje de la isla. Cordilleras peladas, valles profundos y el Ben Nevis con sus 1.345 metros. La ruta llamada North Coast 500 rodea la punta norte, y las turberas de esta zona están entre las más extensas y mejor conservadas de Europa. Escocia tiene más de 30.000 lagos. El más grande es el lago Lomond, pero el más famoso, sin discusión, es el lago Ness, 36 kilómetros de largo, y tan profundo que contiene más agua que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Suficientemente profundo para que una leyenda sobreviva casi un siglo sin que nadie logre comprobarla. A la orilla de ese lago están las ruinas del castillo de Urquhart, que la propia guarnición incendió en 1692 para que no cayera en manos del enemigo. Y el castillo de Eilean Donan se levanta sobre un islote, justo donde se encuentran 3 brazos de mar. Una imagen que seguramente ya viste en algún lado. La sociedad escocesa antigua se organizaba en clanes, que quiere decir familias. Cada linaje tenía su territorio, su jefe y su propio diseño de tela, llamado tartán. De esa tela se teje el kilt, la falda de los hombres. Y la gaita, cuando suena en medio de un valle, se escucha como si la montaña estuviera cantando. Y hay algo cuyo nombre conoce el mundo entero: el whisky. Hasta mediados de 2026, Escocia tiene 154 destilerías en operación, repartidas en 5 regiones de sabor distintas. Y existe una regla de hierro: el licor tiene que reposar en barrica de roble un mínimo de 3 años, en suelo escocés, para poder llamarse Scotch. En las tierras altas, el silencio no es la ausencia de sonido, es algo que tiene peso. Bajando hacia el suroeste entras en una tierra donde lo más notable no es el paisaje, es el sonido. En Gales todos los letreros son bilingües. El nombre en galés siempre va arriba, y ese idioma, el Simraeg, existía en esta isla antes de que apareciera el inglés. Es una de las lenguas vivas más antiguas de Europa. Hubo un momento en que estuvo a punto de morir. A los niños se les castigaba por hablar su lengua materna en la escuela. Pero los galeses no se dieron por vencidos. Regresaron el idioma a las aulas, lo llevaron a la televisión, lo metieron en la ley. Y hoy el país entero persigue una meta nacional: 1 millón de hablantes de galés para el año 2050. Los galeses cuidan su idioma como quien cuida una llama en el viento, tapándola con las 2 manos, durante 700 años. El paisaje es igual de vertical que ese carácter. La cima del Irvitfa, que los ingleses llaman Snowdon, está en el Parque Nacional de Erie. Desde sus más de 1.000 metros de altura, en un día despejado, alcanzas a ver 4 territorios distintos. La costa se extiende por más de 1.000 kilómetros, con los acantilados de Pembrokeshire y la península de Gower. Y hay una cantidad de castillos difícil de creer, más de 600, con una de las densidades por kilómetro cuadrado más altas del planeta. Caernarfon, Conwy, Caerphilly, no están ahí de adorno, son la huella de una conquista. Cardiff, la capital, fue un pueblito costero, después el puerto carbonero más activo del mundo, luego cayó cuando el carbón dejó de importar, y ahora renace alrededor de su bahía. En la bandera de Gales hay un dragón rojo, en sus iglesias hay coros masculinos de voces graves y profundas. Y en la cancha de rugby hay algo más parecido a una religión que a un deporte. Y acaba de ocurrir un hecho histórico.
En las elecciones de mayo de 2026, por primera vez desde que Gales tiene gobierno autónomo, el liderazgo quedó en manos de un partido que pone la lengua y la identidad galesas en el centro. Su parlamento, además, acaba de crecer de 60 a 96 escaños. Cruzando un canal estrecho hacia el oeste llegas a la única parte del Reino Unido que no está en la isla de Gran Bretaña. En la costa norte hay algo que, la primera vez que lo ves, no crees que sea natural. Unas 40.000 columnas de basalto, de una regularidad increíble en la mayoría de 6 lados, encajadas una junto a otra y bajando directo hacia el mar. La ciencia explica que es lava que se enfrió y se fracturó siguiendo un patrón. La leyenda local dice otra cosa, que un gigante llamado Finn McCool construyó ese camino para ir a pelear a Escocia. Te seré sincero. Parado frente a eso, la leyenda suena más razonable. Belfast, la capital de la región, fue uno de los centros de construcción naval más importantes del mundo. Fue aquí donde se construyó el Titanic. Hoy los viejos talleres son el Museo Titanic Belfast, y las 2 grúas gigantes llamadas Sansón y Goliat siguen ahí, convertidas en símbolo de la ciudad. Pero Belfast carga también otra historia, más pesada. Durante las 3 últimas décadas del siglo XX, esta tierra vivió un conflicto entre 2 comunidades, una que quería seguir siendo parte del Reino Unido, y otra que quería unirse a la República de Irlanda. Murieron miles de personas. Y en 1998 las partes firmaron el Acuerdo del Viernes Santo y eligieron sentarse a hablar en lugar de continuar. El mecanismo que creó ese acuerdo sigue funcionando hasta hoy. El poder se comparte de manera obligatoria. Desde 2024, el cargo de ministro principal recae por primera vez en el lado nacionalista, trabajando junto a un viceministro principal del lado unionista. Y el punto clave es que los 2 cargos tienen exactamente el mismo poder. Aunque los nombres suenen a jerarquía, ninguno de los 2 lados puede gobernar solo. Ese es justamente el diseño. Además de Belfast está Derry, una ciudad cuyo nombre es en sí mismo una historia, porque según a quien le preguntes, se llama Derry o Londonderry, y la naturaleza de por aquí es sorprendentemente amable. El Lough Neagh es el lago más grande de toda la isla de Irlanda. Y las montañas de Mourne fueron las que llevaron a un escritor llamado C.S. Lewis a imaginar Narnia. Y si alguna vez viste Game of Thrones, este territorio pequeño tiene más locaciones de rodaje que cualquier otro lugar del planeta, incluidas las Dark Hedges, una hilera de hayas antiguas entrelazadas en forma de bóveda. Belfast fue el lugar donde se construyeron los barcos más grandes del mundo. Y después, durante 30 años, aprendió a reconstruirse a sí misma. 4 territorios, 4 historias, 4 orgullos distintos. Pero hay exactamente una cosa que los deja a los 4 sin aliento. En el verano de 2028, los 4 territorios que acabas de recorrer van a organizar juntos el Campeonato Europeo de Fútbol, junto con la República de Irlanda. 51 partidos, 9 estadios, 8 ciudades. El partido inaugural en Cardiff, la final en Wembley. Para Gales, Escocia e Irlanda del Norte es la primera vez que les toca ser sede de un torneo grande. Y siendo justos, tienen todo el derecho de organizarlo, porque la mayoría de los deportes que ves el fin de semana nacieron en esta isla. Las reglas del fútbol moderno se escribieron en una taberna de Londres en 1863. De aquellas 13 reglas surgió el deporte más popular del planeta, y hoy la Premier League es la liga más vista del mundo. A Wembley le dicen la catedral del fútbol. La lista sigue: el cricket, el rugby, el golf en St. Andrews, el tenis con Wimbledon, el torneo más antiguo del mundo, y también el ping-pong, el badminton, el snooker y los dardos. Y aquí el fútbol no es solamente fútbol, es identidad local y se hereda como el apellido. En Manchester, 2 clubes parten la ciudad en 2. En Liverpool y en Glasgow pasa lo mismo. Nadie escoge a su equipo, uno nace dentro de él. Perdieron el imperio. Pero el calendario del fin de semana de medio planeta lo siguen armando ellos. La cocina británica cargó con mala fama durante décadas. En parte injustamente, en parte no. El platillo más conocido es el fish and chips. Pescado capeado y frito, papas cortadas gruesas, un chorro de vinagre de Malta, envuelto en papel y comido ahí mismo en la calle.
El desayuno inglés completo lleva huevo, salchicha, tocino, frijoles guisados y jitomate asado, un plato que te aguanta hasta la tarde. Y el Sunday roast, la carne al horno del domingo al mediodía acompañada del Yorkshire pudding, es más un ritual familiar que una comida. Luego está el afternoon tea, con los escones acompañados de crema espesa y mermelada de fresa, y aquí existe una discusión de siglos entre las regiones de Devon y Cornualles. No sobre los ingredientes, sino sobre si va primero la crema o primero la mermelada. La gente se lo toma muy en serio. Cada región tiene lo suyo. El shepherd's pie, los bangers and mash, el haggis escocés, el Welsh rarebit o el desayuno del Ulster en Irlanda del Norte. Y de té se toman unos 100 millones de tazas al día. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando los británicos eligieron su platillo nacional, el ganador fue el chicken tikka masala, pollo en salsa de jitomate nacido en la cocina de inmigrantes del sur de Asia. Hoy, en cualquier pueblo británico, hay tantos restaurantes de curry como pubs. La cocina británica moderna es el mapa del viejo imperio, servido en un plato. Si la cocina mexicana es una orquesta de especias tocando a todo volumen, la cocina británica clásica escogió lo contrario. Dejar que el ingrediente hable solo. Dos filosofías opuestas. Y las dos tienen razón. Si quieres entender a los británicos, no entres a un museo. Entra a un pub. El pub es la sala de estar de todo el país. Muchos tienen letreros con dibujos en lugar de letras. Herencia de la época en que la mayoría de la gente no sabía leer. Y adentro existe una regla no escrita que nadie te explica. Cuando vas en grupo, cada quien invita una ronda completa para todos, una tras otra. Pagar solo lo tuyo se ve un poco raro. Al salir del pub te vas a encontrar con lo más famoso de este pueblo, la fila. En la parada del camión, frente a la taquilla, en el supermercado, la fila se forma sola, en silencio, perfectamente derecha, sin que nadie la dirija. Meterse en la fila no es violar una ley. Es algo mucho peor. Es una falta de respeto. Nadie te va a regañar, solo vas a recibir unas cuantas miradas. Y con eso, basta. El idioma también funciona con un código propio. Not bad, que literalmente sería, no está mal. En realidad quiere decir, está buenísimo. Interesting, interesante. A veces significa que no está nada de acuerdo contigo. Y sorry, perdón, lo dicen incluso cuando el que te empujó fue el otro. Y el clima no es un tema aburrido, es la manera más segura de empezar una conversación con un desconocido sin meterse en su vida privada. Nosotros nos saludamos con un abrazo y un ¿qué onda? Ellos saludan con medio paso hacia atrás y un comentario sobre la lluvia. Ninguna forma es más correcta que la otra. Son dos maneras de decir la misma frase, ya te vi. La cortesía británica se parece a un vidrio, lo ves todo, pero tardas muchísimo en poder tocar. Ahora hablemos de la razón verdadera por la que esta isla le dio forma al mundo moderno. No fue la flota, no fueron las colonias, fueron las ideas que nacieron en oficinas frías de Cambridge, Londres y Manchester. Newton escribió las leyes del movimiento y de la gravedad, los cimientos de la física clásica. Darwin se subió a un barco y regresó con la teoría de la evolución. Faraday descubrió la inducción electromagnética, gracias a la cual funciona todo motor eléctrico que existe. Fleming encontró la penicilina por casualidad. La estructura del ADN se descifró en Cambridge, y Alan Turing puso las bases de la computación, y de paso ayudó a acortar la Segunda Guerra Mundial. Después Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web, y se la entregó a la humanidad, sin quedarse con la patente, sin vendérsela a nadie. En maquinaria, esta isla dio la locomotora de vapor y el motor a reacción. La revolución industrial arrancó en la región de Birmingham, a la que llamaban el taller del mundo. En literatura, seguro ya leíste algo sin darte cuenta. Shakespeare, Dickens, Jane Austen, Tolkien, Agatha Christie, J.K. Rowling. Con la música pasa lo mismo. Una isla de 70 millones de habitantes le dio al mundo a The Beatles, a los Rolling Stones, a Queen, a David Bowie y le dio forma al gusto musical del planeta durante 6 décadas. Y el inglés, el idioma de un pueblo pequeño en la orilla de Europa, hoy lo usan alrededor de 1.500 millones de personas.
Es lengua oficial en más de 60 países, y es aquello en lo que está escrita la mayoría de los lenguajes de programación. El Imperio Británico se deshizo hace mucho, pero cada vez que tecleas esas 3 W en el navegador, sigues usando algo que dejó esa isla, y no te cobra ni un centavo. Ahora vamos a la parte práctica, y te lo digo sin rodeos. Este es uno de los lugares más caros de Europa. ¿Sabes cuánto cuesta una cerveza en Londres? Entre 6 y 7 libras, o sea unos $9, por una pinta, fuera de la capital baja, más o menos a 5 libras. Una orden de fish and chips va de 10 a 12 libras. Un cappuccino, unas 3 libras y media. Para moverte, hasta mediados de 2026, un viaje en metro por el centro de Londres en hora pico cuesta 3 libras con 10, pero hay un mecanismo que vale mucho la pena conocer. El sistema pone automáticamente un tope diario de 8 libras con 90, o sea que a partir de ahí puedes hacer todos los viajes que quieras sin que te cobren de más. El camión cuesta apenas 1 libra con 75, y durante 1 hora puedes cambiar de ruta las veces que necesites. Para que te des una idea del nivel de ingresos, el salario mediano nacional ronda las 39.000 libras al año, y en Londres casi 47.500. Suena alto, hasta que te enteras de que un departamento de una recámara en Londres se renta en unas 1.800 libras al mes. Pero hay algo de este país que de verdad me sorprendió. La mayoría de los museos nacionales son gratuitos, completamente gratuitos. El Museo Británico, la National Gallery, la Tate Modern, el Museo de Historia Natural, que recibe más de 6 millones de visitantes al año, y es hoy la atracción más visitada del país. En una de las ciudades más caras del planeta, las colecciones más valiosas no te cobran ni un peso. Si vas a viajar con presupuesto ajustado, calcula entre 80 y 150 libras diarias, es decir, entre 100 y $200, sin contar el vuelo. No te voy a pintar este lugar de color de rosa. Hay cosas que deberías saber antes de soñar con él. Lo primero es el clima, y es más serio de lo que crees. La lluvia no es violenta, pero es constante. El sol es escaso, y en diciembre oscurece alrededor de las 4 de la tarde. Para alguien que viene del trópico, esto no es una incomodidad. Afecta de verdad el ánimo. Lo segundo es la vivienda. Las rentas llevan años subiendo más rápido que los sueldos. En Londres, un joven puede terminar destinando más de la mitad de lo que le queda después de impuestos, nada más para tener dónde vivir. Lo tercero es el Brexit. Desde que salieron de la Unión Europea, los trámites en la frontera son más largos, estudiar y trabajar siendo extranjero se volvió más difícil, y el debate sobre las ganancias y pérdidas económicas sigue sin resolverse. Con el sistema de salud pública pasa algo parecido. Es gratuito en el punto de atención y la gente lo quiere de verdad, pero está saturado y las listas de espera son largas. Está también la brecha entre el norte y el sur, un problema político persistente que ningún gobierno ha logrado resolver. Y al final queda la pregunta más grande. ¿Cuánto tiempo más van a querer estos 4 pueblos seguir viviendo bajo el mismo techo? En esas mismas elecciones, el Partido Nacionalista Escocés ganó su 5º periodo consecutivo, pero sin mayoría absoluta. En Gales, el liderazgo cambió de manos por primera vez, y sumando Irlanda del Norte, es la primera vez en la historia que los 3 gobiernos autónomos están encabezados por partidos que ponen su propia identidad nacional en el centro. El futuro de esta unión está siendo cuestionado, pero se está cuestionando con votos, con nada más. Ningún país tiene un solo rostro, y un país que se atreve a discutir abiertamente sobre sí mismo. Eso no es una debilidad. Entonces, si quieres ir, ¿qué necesitas? Si tienes pasaporte mexicano, buenas noticias. No necesitas visa para un viaje de menos de 6 meses. La mayoría de los países latinoamericanos están en la misma situación, pero, y esto es lo más importante de todo el video, sí necesitas obligatoriamente la ETA, el permiso electrónico de viaje. Desde febrero de 2026, la regla se aplica de manera estricta. Sin ETA, la aerolínea, el tren o el ferry no te dejan abordar, sin excepciones, y sin trámites en el aeropuerto. Hasta mediados de 2026, el costo es de 20 libras, alrededor de $26. Pero te lo digo con honestidad,
Esa cifra se duplicó en apenas 2 años, así que revísala en el sitio gov.uk antes de hacer el trámite. El permiso dura 2 años, permite múltiples entradas y cada estancia puede ser de hasta 6 meses. Se solicita desde la aplicación o el sitio web. La mayoría recibe respuesta en unos minutos, pero hazlo con al menos 3 días hábiles de anticipación para estar tranquilo. Hay una advertencia importante. No todos los países latinoamericanos entran en este esquema. Algunos todavía tienen que tramitar visa completa, entre ellos Colombia, que perdió la exención a finales de 2024 casi sin aviso previo. Esa visa cuesta alrededor de 130 libras y tarda unas 3 semanas en resolverse. La lista puede cambiar en cualquier momento, así que busca el nombre de tu país en el sitio del gobierno británico. Otros datos prácticos. El vuelo directo de la Ciudad de México a Londres toma entre 10 y 11 horas. Se maneja por el lado izquierdo. Los enchufes son de 3 patas y necesitas adaptador. Aquí no se usa el euro sino la libra esterlina, y casi en todos lados se paga con tarjeta. La mejor temporada va de mayo a septiembre, y reserva con tiempo, porque se espera que 2026 sea el año con más turistas de toda la historia. Nosotros nos saludamos con un abrazo, ellos, con un comentario sobre el clima. Nosotros hablamos fuerte para que nos escuchen. Ellos hablan bajito para que los entiendan. Nosotros vivimos de la emoción. Ellos viven del protocolo. Pero los dos estamos tratando de decir lo mismo. El Reino Unido no es el lugar al que vas a buscar sol. Es el lugar al que vas para entender cómo una isla pequeña, lluviosa, colgada en la orilla de Europa, logró dejar su huella en el idioma, en las leyes y en la música de todo el planeta. Y cuando estés parado bajo la lluvia en una esquina de Londres, con un té caliente en la mano, viendo a la gente formarse en silencio para esperar el camión, vas a entender. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.